Ver el problema número 6.53 de estática. Es una armadura y nos dice determine la fuerza en los elementos de F y de E de la armadura. Muy bien. Hay que identificar las barras que nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo la barra de F y de E. Yo la identifico aquí. Me gusta ponerle un puntito y en medio de F. Otro en medio de DE. Aquí ya lo tengo. Muy bien. Con una línea en línea recta. Me gusta trazarlos y cortarlos. Ya lo corté. Ya lo tengo. Muy bien. Ahora sí. Ya lo corté. Esa va a ser mi corte y es donde voy a tomar el diagrama de cuerpo libre. Este es el diagrama de cuerpo libre que voy a tomar la parte izquierda de esa línea. Muy bien, pues vamos a ahora hacer entonces el diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre me viene quedando. Lo voy a colocar más o menos así. Más o menos de esta manera. Y voy a ir todavía indicando más o menos. Voy a poner también esta barra. Esa barra va a quedar en esa partecita y voy a tener que completar también la otra parte de mi barra. En esa parte me faltó todavía. Ahí está. Muy bien, ahí ya voy a tener yo lo que es mi diagrama de cuerpo libre y lo voy a representar como una fuerza. Lo voy a representar como una fuerza. Esta va a ser mi fuerza de F. Esta otra va a ser mi fuerza. Esta va a ser mi fuerza de E. Entonces lo voy a poner aquí. Lo represento como fuerza y voy a poner de E. Ahora sí. Ya tengo. Y me queda otra que yo corté. Al hacer la sección y unir los dos puntos y prolongarlos, también cortó la barra CE. Voy a borrar esta partecita. Hasta aquí. Hasta aquí. Y ya voy a colocar la barra CE. Ahí está. Voy a colocar también mi fuerza y mi fuerza. Mi fuerza y mi fuerza. Una de 30 kilonewton y otra de 20 kilonewton. Aquí es mi punto A. Aquí es mi punto B. Mi punto C y mi punto D. Es importante también que estas dos líneas se van a unir, se van a proyectar en un punto E. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre trazado. Ahora sí, muy bien. ¿Qué quiero calcular? ¿Qué deseo calcular? Pues deseo calcular la barra de F, la barra de E. Muy bien. Entonces, si realizamos una sumatoria de momentos respecto al punto E, voy a encontrar la fuerza de F. ¿Sí? Entonces, si hago suma de momentos respecto al punto E, voy a encontrar la fuerza de F. Muy bien. Pero antes, como necesitaría yo esta distancia desde aquí hasta acá y no la conozco, pues hay que calcularla. Hay que calcular esa distancia. ¿Cómo la calcularíamos esa distancia? Pues acuérdense, hay que acordarnos nosotros que tenemos nosotros un triangulote. Lo voy a poner aquí.
mi triángulo. Aquí, miren, lo voy a colocar así y se me está presentando un triángulo. ¿Sí? Ahí está el triángulo que yo tengo. Lo voy a poner en esta partecita. En esta partecita lo voy a poner así el triangulito. Esto es G. Perdón, este no es G. Entonces voy a tener, este es, más bien este es G. Y esto es C. ¿Cuánto vale esta altura? Pues muy fácil. Si yo tengo 2 metros y hasta aquí tengo 1.5, pues le voy a restar. Y por lo tanto me va a venir quedando el valor de 0.5. ¿Qué distancia es en total del triángulo? La distancia es 4. ¿Sí? Es 4. Por lo tanto, ya puedo calcular su ángulo. Y el ángulo viene siendo tangente inverso de 0.5 entre 4. Por lo tanto, me va a dar un ángulo de 7.125 grados. Eso es lo que me va a venir dando, 7.125 grados. Voy a borrar todo esto para ir ahorrando espacio, para tener espacio e ir realizando los demás cálculos. Muy bien. Entonces, muy bien. Ahora sí ya podemos ir haciendo nuestra sumatoria de momentos. Suma de momentos. Entonces hago suma de momentos respecto al punto C es igual a 0. Entonces, primero me quedaría 30 por su distancia, ¿sí? Por su distancia respecto al punto E. Entonces voy a tener 30 por 2, 4, por 4, ¿sí? Y luego voy a tener más 20 por 2, ¿sí? Muy bien. Ahora me falta nada más esta otra fuerza por su distancia, ¿sí? Esa distancia creo que ya la vamos a obtener y ya la obtuvimos casi, ¿verdad? Desde que sacamos también el ángulo. Si se acuerdan ustedes, si se acuerdan del triangulito que hicimos, se los vuelvo a poner, el triangulito. ¿Sí? Este es C, esto es G, esto vale 4 y este vale 0.5. Donde está E, está la mitad. Si este vale 0.5, pues este va a valer 0.25. ¿Sí? Entonces, 0.25, ya lo voy a poner aquí, 0.25 más 1.5 me va a dar 1.75. La distancia, por lo tanto, va a ser igual a, la distancia va a ser igual, voy a ponerlo con el color azul, la distancia desde aquí hasta aquí es 1.75, ¿ok? Entonces son 20 por 2. Y este DF es negativo, gira en sentido contrario al sentido de las manecillas de reloj y me va a quedar DE por 1.75 y esto es igual a 0. Muy bien, como ya tengo la sumatoria de momentos respecto al punto E, no es al punto C, es al punto E. Faltó ponerle ahí, es respecto al punto E. Voy a borrarle mejor para ponerle bien respecto al punto E. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora sí despejamos DF.
También aquí no es C, es DF. DF. ¿Sí? DF. Entonces despejamos DF y esto es igual a, haciendo la operación, nos va a quedar igual 30 por 4 más 20 por 2, todo dividido entre 1.75 y nos da 91.42885 kilonewton. Ya tengo mi primer valor. Ya lo voy a encerrar en un rectangulito. Y este va a estar a tensión. Está la fuerza saliendo. La fuerza DF sale, está jalando el nudo, está en tensión. Muy bien. Pues ahora algo nos falta encontrar. Pues vamos a encontrar el valor podemos encontrar de E con una sumatoria de fuerzas en Y. Si hago suma de fuerzas en Y, entonces voy a tener que tomar los 30, los 20, el DE y CE. CE está inclinado, tiene dos componentes, por lo tanto no conozco el valor tampoco de CE. Entonces puedo aplicar mejor una sumatoria de fuerzas, suma de fuerzas en X. Y en suma de fuerzas en X voy a tener de incógnita nada más CE. Y voy a considerar ya el valor de DF. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a calcularlo. Y dice, DF va a valer 91.4285 más CE coseno, ¿se acuerdan que ya habíamos calculado el ángulo? Que era 7.125, 7.125. Ese es el angulito que yo tengo aquí, 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 ¿sí? Este es el 7.125 grados. Ahí ya lo tengo. Muy bien. Y esto es igual a 0. Es lo único que nosotros tenemos, las dos fuerzas. Despejamos el valor de CE y hacemos la operación y me va a pasar el 91.42 negativo. Son 91.4285 entre el coseno de 7.125 y el resultado me está dando 92.14 kilonewton. Muy bien, ya encontré el otro valor. La fuerza no está saliendo, la fuerza está entrando, está comprimiendo al nudo. La barra está a compresión. Entonces esta va así, ¿verdad? Ahí ya tengo la barrita. Muy bien. Ya tengo entonces CE, ya tengo DF, me falta lo que en realidad me están pidiendo, DE. Muy bien. ¿Cómo voy a calcular DE? Pues con una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahora sí voy a considerar los 30 menos 30, menos 30, ¿sí? Menos 30, menos 20. Voy a considerar también, menos DF, DE, ese sí es DE. Y voy a considerar esta, S, pero ya lo calculamos, miren, ¿sí? Ya lo calculamos. Entonces voy a tener más, vamos a tener hacia dónde va a ser el valor. Va a ser positivo, ¿verdad? La fuerza va al contrario, entonces va a ser más 92 DF, ¿dónde está?
DF vale 91. Suma de esa no la quiero, quiero DE. DE ya la tengo y quiero la de CE. La fuerza de CE vale 92.14 seno de 7.125 igual a 0. Entonces aquí ya vamos nosotros a despejar. Vamos a despejar, ¿verdad? Entonces voy a tener que es DE es igual, pasa positivo y todo lo demás ya nos quedan igual. Menos 50, menos 92, menos 50, más 92.14 seno de 7.125. Y me está dando que DE es igual a menos 38.57 kilonewton. También la fuerza no va hacia ese sentido. Me salió negativo. Por lo tanto, me indica que no va así, sino que va al contrario. Entonces, la fuerza va hacia arriba. Y está también a compresión. Ya los tenemos. Y ya queda así resuelto nuestro problema.